Hola querida familia, encantada de estar de nuevo compartiendo información con todos ustedes. El día de hoy les presentaré una modelo que nos presenta ciertos trastornos que causa la menopausia. En esta etapa el cabello se vuelve quebradizo y se debilita mucho. El déficit hormonal que acompaña la menopausia afecta también la calidad de nuestro cabello. Este se vuelve más fino, seco, con menos brillo y fuerza. Como el cabello para nosotras las mujeres es uno de los elementos que más imagen nos da, con solo realizarnos un simple corte o un tono en particular del cabello, quiero decirles que independientemente de la edad o situación que estemos pasando, es importante no descuidar el cabello, ya que este transmite información de nosotras. Por otro lado, es importante que conozcan el color y los estilos que más les favorecen, porque en esta edad y por la situación que estamos pasando, es importante sentirnos bonitas, seguras y frescas. Les presento a Amalia, ella va a ser la modelo del día de hoy. Quiero que observen el color de su cabello. Ella se aplica castaño oscuro porque siente que es más cómodo para cubrir sus canas. Pero recuerden, cuando hay mucha cana, lo mejor es aplicar tintes claros. Ella tiene un problema que muchas de nosotras las mujeres en determinado momento lo vamos a llegar a tener, otras ya están en esa etapa que es la menopausia. En esta etapa tiende el cabello a caerse, a volverse más débil, poroso, y si no se tiene el cuidado, puede ocasionarle una caída severa de cabello. En el caso de Amalia, ella tiene su problema de caída en esta parte. Es por eso que ella me dice, mira Betty, yo me aplico tinte oscuro porque me cubro esta parte y ya no se me nota. Pero si ella se aplica un tono más claro, que es lo que vamos a hacer en este momento, créanme que se va a disimular más su problema, la cana va a ser menos evidente. Quiero que se queden en este espacio para que vean cómo va a cambiar Amalia con solo aplicarle una tonalidad más suave en su cabello. También vamos a aprovechar y le vamos a hacer un corte que la haga lucir más bonita y más jovial. Quiero que observen que Amalia ya casi tiene 100% de canas. Vean que es muy evidente, y el color castaño oscuro definitivamente sí lo cubre, pero siempre yo les voy a recomendar que se apliquen tonos más claros. No estamos hablando de un súper rubio, pero puede ser un tono miel que les va a ayudar a que su cara se vea más fresca. Vamos a iniciar con el corte. Amalia tiene muy poco cabello en la parte de enfrente por su problema. En la parte de atrás tiene un poco más, pero de medios a punta su cabello está súper poroso, quebradizo y muy deshidratado. Esto se debe también a la menopausia por la cual ella está pasando y al concentrado de los tintes oscuros, ya que estos tienen mayor cantidad de pigmento, y también cuando ya te has aplicado este tinte por muchos años, el cabello se vuelve muy deshidratado. Vamos a realizar nuestras secciones. Vamos a separar el cabello de oreja a oreja y de frente a nuca. Todo el crecimiento de Amalia se ve completamente blanco. Ella ya tiene casi un 100% de cana. Vamos a realizar nuestra primera sección. Quiero que observen que de medios a puntas Amalia casi no tiene cabello porque se ha roto. Voy a cortar como 7 centímetros de largo, que es donde falta cabello, para conseguir más volumen. Peino perfectamente bien
y vuelvo a jalar el cabello al centro y checo que esté el corte parejo. Cortamos a 0 grados y revisamos que el corte esté completamente parejo. Saco mi segunda sección y realizo el mismo procedimiento anterior. Si observan, estoy mojando el cabello de Amalia constantemente porque lo tiene tan poroso que rápido absorbe y se seca. Estos cabellos necesitan estarse hidratando constantemente. Peino perfectamente bien, tomo mi guía anterior y corto a 0 grados. Uno todo el cabello en una coleta, lo uno bien y reviso que no sobren puntas y si sobran las retiro. Bajo mi última sección y realizo el mismo procedimiento. Observen que es muy poco el cabello que sale después del corte. Yo les recomiendo que cuando ustedes tengan el cabello en las condiciones que lo tiene Amalia, muy poroso, muy deshidratado, no lo lleven muy largo porque se ven unos pequeños cabellos nada más en la parte baja, unas hebras, y en los medios mayor cantidad, y esto genera mucho volumen. Una vez que corté toda la parte de atrás, voy a hacer secciones verticales y busco mi guía y corto las puntas que sobran. Esto me ayuda para crear un mejor acomodo en el cabello. ¿Te gustaría recibir notificaciones cada vez que suba un video? Te invito a que te suscribas y toques la campana para que te lleguen las notificaciones y estés al tanto de los adelantos de la belleza. Ahora realizo una sección a la altura de la parte de arriba de la oreja. La secciono perfectamente bien, peino y luego voy a elevarlo a 180 grados y vamos a cortar puntas. Esto me va a ayudar para crear una ligera capa en la parte de arriba y va a hacer que el cabello de Amalia se vea como con más volumen. Recuerde que estamos buscando generar que Amalia se vea con mayor cantidad de cabello por el problema que ella tiene en sus laterales. Paso a los laterales, peino perfectamente bien, tomo un poco de cabello de la parte de atrás, lo jalo hacia el rostro y corto. Si ustedes observan, es una hebra nada más lo que voy a cortar. Corto de manera inclinada. Saco otra sección de mitad de cabeza, jalo hacia el frente y reviso que no me sobren puntas. Es importante ir revisando poco a poco.
Pasamos al siguiente lateral y hacemos el mismo procedimiento anterior. Si observan, siempre estoy buscando mi guía. Hay muchos trucos que podemos hacernos nosotros las mujeres para ocultar problemas de caída de cabello, como el caso de Amalia. Ahora me voy a la parte de enfrente, peino todo el cabello hacia adelante y corto a 0 grados a nivel de barbilla. Me voy a los laterales y busco unirlo con la parte de enfrente de manera inclinada. Es importante tomar mechas y revisar los largos. Este paso no se debe de excluir. En Amalia voy a realizar una extracción de color porque quiero quitarle ese negro tan cargado que ella trae y quiero aplicarle un tono que la haga lucir mucho mejor. Mi fórmula para la preparación de la limpieza de color van a ser 2 tapas de polvo de colorante con oxidante de 20 volúmenes porque su cabello está débil y no quiero correr riesgos. Voy a unificar el decolorante con el oxidante. Para este procedimiento mi mezcla va a ser no tan espesa, más una consistencia más suave. Voy a agregar la ampolleta de terapia intensiva especial para cabellos decolorados. Esta ampolleta me va a ayudar a mantener la humedad durante el proceso. Voy a preparar el cabello de Amalia con suero hidratante de Yenvil. Este también me va a ayudar a sellar la porosidad para que al momento de aplicar el decolorante este cabello no se dañe. Es importante que cuando ustedes vayan a realizar alguna extracción, decoloración, cualquier procedimiento químico, hidraten el cabello antes para obtener un mejor resultado. Ahora vamos a aplicar esta fórmula respetando 1 centímetro de crecimiento hasta puntas. Quizás muchos de ustedes, si tienen algún problema como el que tiene Amalia, dudarían mucho para hacerse este procedimiento. Quiero decirles que se lo pueden hacer con toda la confianza del mundo, siempre y cuando se lo realice un profesional. Así que si ustedes tienen un problema de este tipo, es importante que vayan con un profesional para que lo haga con el sumo cuidado que debe de ser. Una vez aplicado toda la parte de enfrente, vamos a pasar a la parte de atrás, igual respetando 1 centímetro de crecimiento y yéndonos hasta puntas. Observen cómo el cabello de Amalia ya se está aclarando en la parte que aplicamos primeramente. Y esto se debe a la porosidad que ella tiene en su cabello. Una vez aplicado todo el producto, vean que de crecimiento a medios ya hay una aclaración pareja. De medios a puntas está más concentrado el oscuro. Vamos a dar un tiempo de pose de 20 minutos nada más, porque no quiero dejar a Amalia súper rubia. Quiero quitarle nada más lo intenso de lo oscuro para que no se dañe su cabello. Es importante emulsionar y, si es posible, volver a aplicar producto de medios a puntas. Recuerden que este cabello está sumamente poroso y no debemos de permitir que se seque el decolorante. Hay que estarlo humectando constantemente, aplicando de nuevo. Una vez pasados los 20 minutos, voy a preparar la misma fórmula y voy a aplicarla solamente en crecimiento. Y reviso medios y puntas. Si veo que están secos, deshidratados, vuelvo a aplicar de medios a puntas. Observen cómo se va aclarando el cabello de Amalia
tan rápido, y esto se debe, como les comenté anteriormente, a lo poroso que tiene ella su cabello. Vamos a dar un tiempo de pose de 15 minutos. Voy a revisar la elasticidad y quiero que vean que el cabello de Amalia está bastante fuerte. Pasamos al lavabo y retiramos el decolorante. Vamos a aplicar baño astringente de Botox. Este me va a ayudar a eliminar todos los residuos de decolorante para que haya una mejor absorción al momento de aplicar el tinte. Antes de iniciar con la coloración, voy a hidratar el cabello con suero hidratante de Yenvir. Este me va a ayudar a sellar porosidad de la aplicación del tinte, no me quede más oscuro de medios a puntas. Este es el resultado de la extracción de color. El crecimiento quedó más dorado y el resto del cabello quedó un rubio claro, dorado, cobrizo. Quiero que observen que el cabello no se maltrató en lo más mínimo. Tiene muy buena resistencia. Ahora vamos a los laterales. Recuerdan que ella tiene poco cabello acá y ella se aplica el negro porque siente que hay mayor cubrimiento de su problema que tiene en la parte de enfrente, que se ocasionó por la caída del cabello durante la menopausia. Le decía a Amalia que con el cabello claro es menos evidente ese problema y quiero que lo observen, pero también quiero que vean que este cabello tampoco se dañó absolutamente nada. Vamos a hacer la prueba de mecha y vean que este cabello no está elástico y no se rompe. Todos estos cabellos del frente quedaron, no se fueron con la extracción del color. Muchos de ustedes han de haber pensado se le va a caer el cabello porque se ve muy débil. Claro que no. Es por eso que les digo constantemente que se apliquen tratamientos al momento de realizar cualquier proceso de coloración para que no corran riesgos y vayan a quedarse con su cabello súper dañado. Amalia por años se tiñó el cabello de castaño oscuro, que al final terminó siendo un negro. Ella no está acostumbrada a tonos claros. Con esta aclaración que yo tengo ya puedo aplicar a la altura de un rubio oscuro y que me quede muy bonito. Estoy buscando darle color a su rostro, disimular un poco el efecto que tiene aquí enfrente. Y es momento de realizar la coloración y vamos a darles el paso a paso de este procedimiento. Mi fórmula va a ser un cuarto de 4.45 más agua, ya sea de grifo o de la llave o agua embotellada. Cualquier tipo de agua les puede servir, siempre y cuando no sea oxidante. Vamos a mezclar perfectamente bien hasta que no nos quede nada de grumos. Vamos a aplicar esta fórmula de crecimiento a puntas, una ligera barnizada por toda la cabeza. La precoloración e inmediatamente después, encima de esta, vamos a aplicar el tinte. Mi fórmula de preparación del tinte es 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes. Estoy utilizando 10 volúmenes porque solo voy a depositar color, ya no vamos a aclarar más. Más medio tubo de tinte de 7.1 más medio tubo de 6.12. Vamos a mezclar perfectamente y vamos a aplicar de crecimiento a puntas.
a dar un tiempo de pose de 20 minutos. Una vez pasado el tiempo de pose, vamos a retirar el tinte y vamos a utilizar el champú Protección Color. Este nos va a ayudar a dar mayor fijación del tinte. Enseguida vamos a utilizar la mascarilla Color Firme para devolverle la hidratación al cabello que perdió durante la decoloración. Ya estamos aquí en el tocador, es el momento de aplicar Thermic Botox en el cabello de Amalia. Este tratamiento me va a ayudar a mantener la humedad e hidratación en su cabello durante el proceso del peinado. Para finalizar vamos a dar unos toques de maquillaje para que este look sea más completo. Aquí ya estamos viendo el resultado final de Amalia, ¿verdad que luce diferente? Un color claro siempre es mucho más favorecedor que un tono oscuro cuando hay tanta cana y más cuando se está en esta edad. Así que les invito a todas ustedes que tienen el cabello castaño oscuro o negro que busquen la forma de aplicarse un tono miel o un rubio oscuro. No necesariamente tienen que irse a un platinado para lucir hermosas. Gracias, querida familia, por acompañarme en este diseño de imagen. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso y muchas bendiciones.